El palco de Alcaraz está recibiendo más atención que su derecha en este momento. Noticias sobre la muñeca, la presión sobre Sinner, Ferrero fuera del equipo, un video casero que se convierte en un debate en la sección de comentarios. Por eso los aficionados siguen mencionando a Martina Navratilova. No porque haya soltado una bomba familiar, sino porque sus antiguos elogios a Alcaraz hicieron que el techo pareciera altísimo. Aquí está la parte que nadie puede resolver. Por un lado, los padres de Alcaraz le dieron la base. Su padre le abrió las puertas del tenis, su hogar lo mantiene tranquilo, y todo campeón necesita un lugar donde el marcador no grite. Por otro lado, Ferrero quería más agresividad, Sinner parece concentrado, y Carlos sigue hablando como si la libertad importara más que una advertencia del entrenador. Entonces, ¿por qué persiste el ángulo del mayor enemigo? Quizás sea injusto, quizás el palco sea solo amor, quizás la protección ayude hasta que llegue la presión en el quinto set y nadie quiera desafiar a la estrella sentada a 2 asientos de distancia. Eso finalmente explica los rumores sin demostrarlos demasiado pronto. Dime qué ves primero, apoyo familiar, control discreto o aficionados buscando el drama. Ahora sigamos el rastro, punto por punto, con una mirada objetiva. La primera señal no es una cita de Martina. Es como su nombre encaja en la discusión. Cuando una leyenda habla de Alcaraz como si tuviera la movilidad de Djokovic e incluso una potencia aún más temible, eleva el listón más allá de la simple exageración. Después de eso, los aficionados dejan de juzgar a Carlos como a un joven talentoso de Murcia. Lo juzgan como a un futuro líder que ya debería saber el precio de cada decisión. Después de eso, un viaje de fiesta, un torneo perdido, un padre en el palco, incluso un video de recuperación aparentemente inofensivo pueden convertirse en prueba. Fíjate en el momento, Carlos está lesionado, Sinner recibe oxígeno, Ferrero ya no es la voz crítica en la silla, y cada video desde casa se analiza minuciosamente. Un aficionado ve a un joven recuperándose rodeado de su familia. Otro ve a un campeón refugiándose en el rincón más cálido de su vida mientras el circuito sigue su curso. La misma imagen, diferente marcador. Esa división es la clave. Sus padres merecen la primera defensa, porque la versión simplista de este tema los convierte en villanos demasiado rápido. Su padre lo introdujo al tenis. Su familia le dio una base antes de que los patrocinadores, las cámaras, la presión y la fama comenzaran a influir en él. Para Alcaraz, esa base importa más que para un jugador frío y reservado. Carlos juega con sentimiento. Se alimenta del ruido del público, el instinto, el ritmo y la diversión. La sonrisa no es un adorno, es parte de su motor de juego. Esa es precisamente la razón por la que los chismes se vuelven complicados. Lo que lo impulsa también puede protegerlo demasiado. Los aficionados al tenis conocen este patrón. Durante una remontada, el palco del jugador puede parecer cariñoso. Durante una crisis, el mismo palco puede parecer controlador. La lealtad de un padre después de una victoria puede reinterpretarse como una excesiva implicación después de que un entrenador se vaya. Incluso un video casero puede parecer tierno el lunes y sospechoso el viernes, dependiendo de lo que Sinner haga entre tanto. Sinner es el retador perfecto para este argumento porque posee la energía opuesta. Carlos es jazz en la línea de fondo, Jannik es un metrónomo con el revés. Carlos hace que el estadio se quede sin aliento, Sinner hace que el otro se sienta impuntual. Carlos vende alegría, Sinner vende orden. Cuando Alcaraz está en racha, ese contraste enriquece el tenis. Cuando Alcaraz está dolido, ausente o rodeado de preguntas, ese mismo contraste empieza a hacer que su mundo parezca demasiado blando. Ferrero se sitúa en medio de ese contraste. No era solo un entrenador que cobraba un sueldo. Estaba ligado al ascenso, a los trofeos, al crecimiento, al enorme salto de adolescente prometedor a campeón de Grand Slam. Así que cuando Ferrero cuestionó el sacrificio en torno a la historia de Ibiza,
el impacto fue diferente. Sonaba como un hombre que conocía el motor desde dentro y que aún se preguntaba si el combustible era lo suficientemente limpio para un reinado largo. El momento de Ibiza cambió el panorama. El principio parecía el Carlos clásico, joven, honesto, vital, sin estar atrapado por la imagen de viejo monje del tenis. Quería un descanso con amigos y una vida normal antes de la presión de Wimbledon. A los aficionados les gustó porque encajaba con su imagen pública. Alcaraz era la superestrella que podía reír, bailar, recuperarse y aún así ganar en hierba. Eso sonaba fresco, casi rebelde. Entonces, ese mismo momento volvió con más fuerza. Las dudas de Ferrero hicieron que la gente lo reviviera. El ascenso de Sinner hizo que todo pareciera menos inofensivo. La separación del cuerpo técnico hizo que la sala pareciera más pequeña. De repente, Ibiza ya no era solo una historia de vacaciones. Se convirtió en aquello que los aficionados solían preguntar si el calendario, el ambiente y el no final seguían perteneciendo a las personas adecuadas cuando Carlos quería su propio camino. Ahí es donde sus padres entran en el molino de rumores sin necesidad de hacer nada dramático. Son lo suficientemente cercanos como para que se les considere una influencia. Son lo suficientemente importantes como para que los culpen quienes buscan una explicación clara. Son lo suficientemente discretos como para que los aficionados llenen el silencio. En el tenis, el espacio vacío nunca permanece vacío. Si un entrenador se va, alguien tiene que ser culpado. Si un rival asciende, alguien debe haber pasado algo por alto. Si un campeón se lesiona, se registra el palco. El estatus que rodea a Carlos hace que esto sea aún más evidente. No es solo un jugador con una raqueta Babolat y ropa Nike. Ahora es toda una máquina de celebridades, con marcas de lujo, sesiones de fotos, campañas globales y aficionados que tratan su sonrisa como parte del producto. Ese tipo de fama cambia los roles familiares. Un padre en el entrenamiento ya no es solo un padre. Una madre en segundo plano ya no es solo una madre. El público convierte a cada persona cercana en una pista. Sin embargo, culpar a los padres demasiado pronto sería una simplificación excesiva. El tenis ha visto suficientes familias controladoras y palcos caóticos como para que los aficionados se aferren a los viejos patrones. Pero el caso de Alcaraz no es tan sencillo. Su padre no construyó la imagen pública de un padre controlador que grita desde las gradas. Su madre no está ahí convirtiendo cada partido en un drama familiar. La imagen visible es más tranquila. Por eso esta historia necesita humo, no una falsa confesión. La versión más cruda tiene que ver con el acceso. ¿Quién puede desafiar a Carlos cuando la sonrisa desaparece? ¿Quién puede decirle que una elección divertida es inoportuna? ¿Quién puede decirle que necesita disciplina en el calendario, que su cuerpo necesita cuidado o que ha perdido la motivación? Un entrenador puede decirlo, pero un entrenador también puede ser reemplazado. Un padre puede decirlo, pero el amor cambia el tono. Un manager puede decirlo, pero los negocios suavizan el golpe. Un rival lo dice sin palabras, ganando mientras estás ausente. Lo que complica aún más las cosas es que el propio Carlos sigue hablando como un jugador que intenta crecer en un ambiente familiar muy competitivo. Anhela libertad, pero en el tenis la libertad nunca es privada. Cada decisión personal repercute en la cancha, ya sea por la velocidad, el timing, la paciencia o la convicción. Los aficionados perciben esa conexión, incluso cuando nadie del entorno lo dice abiertamente. Por eso, estos rumores siguen cobrando fuerza. Así que los padres aún no están siendo juzgados. La pregunta clave es si la burbuja familiar se ha vuelto demasiado importante en una temporada en la que Carlos necesita ventajas, no protección. Los elogios de Martina siguen siendo relevantes, porque les indica a los aficionados a qué nivel se supone que Carlos debe aspirar. Ferrero importa porque su duda dio a los rumores una razón tenística. Sinner importa porque sigue demostrando el precio de la indecisión. Y Carlos importa porque su instinto principal sigue siendo la alegría.
incluso cuando el circuito exige respuestas más contundentes. Ese es el punto de inflexión incómodo. Unos dicen que la familia lo mantiene con los pies en la tierra. Otros dicen que esa misma estabilidad puede convertirse en un aterrizaje suave tras cada advertencia. Nadie puede considerar el punto limpio desde este ángulo. La pelota sigue en la línea. La segunda parte de la confusión comienza con la ausencia de Ferrero. La ausencia de Ferrero da forma a los rumores porque los aficionados entienden una voz ausente más rápido que un informe médico. No necesitan cada detalle del contrato, solo necesitan la imagen. El entrenador que ayudó a forjar al campeón ya no es la misma figura central, y el círculo familiar sigue pareciendo unido. Ese contraste suscita preguntas, justas o no. La defensa es simple y sólida. Los padres tienen derecho a estar cerca. Un joven atleta tiene derecho a confiar más en su hogar que en el ruido exterior. El tenis tiene la extraña costumbre de exigir sacrificios y luego sorprenderse cuando los jugadores parecen solos, agotados o vacíos a los 25 años. Carlos siempre ha sido diferente porque aún lleva consigo su hogar. Quizás por eso su juego se siente vivo, en lugar de artificial. Que su padre le abriera las puertas del tenis forma parte de su historia, no es un delito. Que lleve una vida familiar normal tampoco es una debilidad. Quizás por eso entra en los estadios sin parecer absorbido por la fama. Cuando los aficionados señalan a los padres demasiado rápido, corren el riesgo de castigar a quienes ayudaron a que Carlos no se convirtiera en otro producto pulido y sin alma. La acusación tiene una línea más clara que el odio. Se trata de presión. El tenis de élite no pregunta si el amor es sincero. Pregunta si el jugador está preparado cuando la pelota regresa con fuerza en el deuce. Si todos a su alrededor protegen su estado de ánimo, los pequeños problemas pueden ocultarse. Un problema de muñeca puede atribuirse a la mala suerte, un calendario irregular a la personalidad y una advertencia del entrenador a la negatividad. Entonces, un rival como Sinner lo convierte todo en dolor en el marcador. Por eso las redes sociales se convirtieron en parte del partido. Una publicación normal sobre su recuperación debería ser inofensiva. Con Carlos se convierte en evidencia para ambos bandos. Unos dicen, miren, se está recuperando con su familia, déjenlo en paz. Otros dicen, miren, está demasiado cómodo mientras Sinner se abre paso a través del circuito. Ninguno de los dos bandos tiene toda la información, pero ambos tienen lo suficiente para seguir discutiendo. El papel de Martina no es darnos un veredicto. Su nombre tiene peso porque sabe lo que cuesta la grandeza después de que termina el momento estelar. Cuando elogió a Alcaraz al más alto nivel, hizo más que halagar un golpe de derecha. Lo puso en el centro de una conversación implacable. Los jugadores comparados con Djokovic, Nadal o Federer no reciben excusas normales. Se les juzga por sus hábitos, no solo por sus trofeos. Por eso el debate sobre los padres se aferra a su nombre incluso sin un ataque directo a su familia. Alcaraz también le da vida a la historia porque se niega a convertirse en una máquina fría. Su tenis se basa en la magia del primer peso, recuperaciones fulgurantes, dejadas atrevidas y la sensación de que un peloteo puede convertirse en un partido de fútbol callejero en cualquier momento. No es una estrategia de marketing falsa. Es la razón por la que los estadios se vuelcan con sus partidos. Es la razón por la que las marcas lo adoran. Es la razón por la que los aficionados lo defienden como si lo conocieran. Sinner toma ese encanto y lo exprime sin decir una palabra. No necesita insultar la sonrisa. Su nivel simplemente plantea la pregunta de si la alegría puede soportar la repetición, el dolor y un rival que no pestañea. En la cancha, Sinner juega como un hombre que paga sus cuentas con cada devolución. Carlos juega como un hombre que quiere que el público recuerde por qué compró una entrada. Ambos estilos pueden ganar, pero solo uno parece más seguro durante una crisis. Aquí es donde la palabra enemigo se vuelve peligrosa pero útil. Si la palabra significa traición, la acusación fracasa.
No hay pruebas claras de que sus padres lo estén lastimando a propósito. Si la palabra significa punto ciego, la acusación cobra fuerza. El amor puede crearlo. El consuelo puede profundizarlo. Quienes recuerdan al niño pueden tener dificultades para aceptar el monstruo empresarial que rodea al campeón. En cada palco de élite hay política. Algunos palcos la ocultan mejor. Un jugador escucha diferentes voces después de una derrota. El entrenador habla de patrones, el agente habla de calendario, el patrocinador habla de imagen, la familia habla de dolor y el rival no dice nada porque la victoria ya habló por sí sola. Carlos ahora vive en ese bullicio. Nadie necesita cuestionar si sus padres lo aman. La cuestión más difícil es si todos en la sala pueden seguir siendo lo suficientemente honestos cuando el amor quiere suavizar la caída. Por eso la sala se siente vigilada. Por eso la sombra de Ferrero seguirá presente en la historia. Un exentrenador con altos estándares no necesita atacar a la familia para generar sospechas entre los aficionados. Su sola ausencia crea un antes y un después. Antes, Carlos tenía una voz fuertemente ligada al sacrificio y a los detalles del tenis. Después, los aficionados se preguntan si las voces más suaves se volvieron más fuertes. Quizás esa interpretación sea injusta. Quizás su próximo regreso demuestre que el entorno tenía razón al protegerlo. Hasta entonces, la duda acompaña cada vídeo. El título sobrevive porque se sitúa dentro de esa duda. Martina aporta el estándar, Ferrero añade la advertencia, Sinner ejerce presión y los padres se encuentran inmersos en el rompecabezas emocional. Carlos carga con el riesgo, porque todo su genio depende de mantenerse libre sin descuidarse. Ese es un equilibrio difícil para cualquier superestrella veinteañera, especialmente para una que carga con trofeos, patrocinadores, aficionados, lesiones y la sombra de un rival que no deja de ganar terreno. Así que el final limpio no es una condena, es un desafío para el entorno. Que los padres le ayuden a escuchar la cruda verdad arruinaría el enfoque. Lo opuesto es más oscuro, una burbuja familiar que hace que cualquier voz crítica suene como una amenaza externa, y los rumores se intensifican cada vez que Sinner vuelve a ganar. Por eso los aficionados siguen pendientes de todo. No solo observan a los padres, observan si un campeón alegre aún puede ser exigido al máximo. Carlos ya ha demostrado que puede llegar a la cima con alegría. La próxima prueba es diferente. Un regreso con la misma chispa requiere una protección más férrea en torno a sus decisiones. El hogar debe seguir siendo el hogar sin convertirse en el cuartel general. El amor familiar debe complementar un entrenamiento implacable, en lugar de reemplazarlo. Estas preguntas son más importantes que una simple actualización sobre su muñeca. Esa es la verdad, y en el tenis nadie tolera el silencio por mucho tiempo. Cuéntame tu opinión final en los comentarios. ¿Los padres de Alcaraz están protegiendo su grandeza, controlando demasiado en silencio el ambiente, o se les culpa porque los aficionados al tenis siempre necesitan un villano cuando un campeón deja de sentirse intocable? Suscríbete para más historias de tenis donde el titular genera polémica, pero las pruebas son las que dan el golpe final.